Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Marcelo Salinas y esto es Hablemos de Frente, un programa de radio, televisión y redes sociales del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social que invita y que recibe a quienes son protagonistas en distintos ámbitos como la cultura y las artes, la política y el gobierno, el turismo y la economía. Y hoy también los derechos humanos. Nos acompaña aquí en el estudio Omega Ponce, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Quintana Roo. Bienvenido, Omega. Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y tener estos espacios de diálogo tan importantes para hablar sobre los derechos humanos, pero también sobre lo que hace la Comisión de los Derechos Humanos y lo que hemos hecho a través de mi gestión en estos 2 años. Okay. Antes de tu gestión, de tu experiencia, de qué hacen en la institución, me gustaría empezar con una pregunta detonante sobre qué son los derechos humanos para que nuestra audiencia conozca y tenga claro. Claro, los derechos humanos, y así lo van a encontrar en la mayoría de los libros y en las definiciones muy técnicas, son todas aquellas características inherentes a la naturaleza humana, es decir, a nuestra esencia, la dignidad humana. Yo quisiera comentarles los derechos humanos más allá de estar contenidos en las leyes, más allá de estar reconocidos en las constituciones. Los derechos humanos son todas aquellas cosas, aquellas condiciones en las que las personas podemos desarrollarnos, podemos ser felices, podemos sentirnos bien, podemos sentirnos libres, y son los mínimos requeridos para todas las instituciones, para todos los gobiernos, para crear políticas públicas y para hacer leyes. Los derechos humanos son el centro de la democracia. ¿Cuándo se toma como concepto en México y cómo se va arraigando y también cómo se propagan estos derechos en el tiempo, digamos, un antecedente histórico? Bueno, cuando hablamos de antecedentes históricos sobre los derechos humanos, tenemos que remitirnos sí o sí a la Segunda Guerra Mundial. Esta es un poquito la parte que consideran tediosa o aburrida, pero bueno, si vamos a hablar de datos históricos, tenemos que hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento donde todas las naciones del mundo, después de uno de los eventos históricos fatales que nos hizo repensar en la paz como el único mecanismo de colaboración, pues hace una declaración. En esta declaración de 30 artículos más, no de 30 derechos, hablan sobre un compromiso de todas las naciones. Y bueno, después de esta declaración, que es un principio orientador para las naciones, y eso quiero dejarlo muy claro porque de repente se confunde, la gente dice, oye, ¿y la Declaración Universal de Derechos Humanos es obligatoria para los países? No, pero ahorita vamos hacia allá. En el 48 se consolida la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y bueno, también surgen al mismo tiempo los pactos que sí son documentos que firman los estados a nivel internacional, que sí son vinculantes, y surgen los pactos de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales, culturales y ahora ambientales. Y esos pactos contienen los derechos humanos y se vuelven obligatorios para los países. Y a lo largo del tiempo se consolida todo este bloque del que les estoy hablando de compromisos internacionales en México, y en el 92 se hace una reforma en el 102 apartado B de la Constitución, donde dice que existirá una Comisión de los Derechos Humanos. Pero ojo, esta comisión dependía de las secretarías de gobierno, es decir, era un organismo descentralizado, tenía autonomía técnica, pero seguía dependiendo del gobierno. Pero en el 91, y esto hago como que la línea del tiempo para tener como una idea de lo que estaba pasando en el mundo en ese momento. En el 91, en París, surge una declaración de los principios de París, que también es un documento orientador, y hablan sobre que los organismos nacionales protectores de derechos humanos tienen que tener autonomía técnica, independencia del gobierno, y tienen que proteger y promover los derechos humanos. Después de esta transición, de este fortalecimiento, por lo menos en nuestro estado, en el 2002 se declara la autonomía con una ley de derechos humanos, y por eso yo digo en todos aquellos espacios donde me encuentro, del 92, que fue la creación de la Comisión de Derechos Humanos, hasta el 2002 somos declarados como un organismo público autónomo, es decir, no dependemos del gobierno para poder hacer las investigaciones con mayor
imparcialidad, para poder acompañar a la población con mayor objetividad, y bueno, es así como se fortalece la estructura de la Comisión de Derechos. ¿Y en qué contexto surge la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Bueno, en un contexto donde era necesario, por ejemplo, en el 92 en nuestro país, el promover los derechos humanos, el divulgar los derechos humanos, el observarlos. La raíz básica de los derechos humanos surge con eso, ¿no? Hay unas obligaciones, hay 4 obligaciones importantes que tenemos todo el Estado con respecto a los derechos humanos. Siempre las menciono en todos los espacios donde voy, porque no son solamente obligaciones que tiene la Comisión, sino que tienen todas las instituciones, todas, y todas las personas del servicio público, e incluso las particulares y la sociedad civil organizada y la iniciativa privada. Respetar los derechos humanos, promover los derechos humanos, proteger los derechos humanos y garantizar los derechos humanos son obligaciones básicas del Estado, pero evidentemente todos los sectores podemos contribuir. Y bueno, esos contextos hacen que este organismo se fortalezca, y a partir del 2002 con la autonomía, pues ya hemos crecido muchísimo en estructura. Más de 20 ¿Sí? años, claro. De hecho, cuando hablamos de la Comisión de Derechos Humanos, nosotros, por ejemplo, en cada aniversario, nos contamos desde que fuimos un organismo descentralizado. O sea, para muchos de nosotros la comisión surge en el 92. Pero es importante reconocer que la primera ley, no decreto de creación, que es el decreto 096, no, la primera ley de la Comisión de los Derechos Humanos es en el 2002. Ese fue el... Y me imagino que han ido fortaleciéndose también las atribuciones, claro, y los alcances, ¿no? Han habido reformas importantes sobre la Comisión de Derechos Humanos y esas atribuciones. Una de las que me parece a mí una reforma interesante, y que tienen pocas comisiones además en el país, es que nosotros tenemos la facultad de aplicar el protocolo de Estambul, es decir, dentro de nuestras quejas por violaciones graves a derechos humanos, tortura, sí, tratos crueles, inhumanos y o degradantes, tenemos la facultad de investigar médica y psicológicamente si esa tortura existió, y somos de las pocas comisiones que realizan protocolos de Estambul, además de la CNDH, y esa es una facultad que se nos dio en una reforma del 2017. Ok, y en cuanto a los alcances, Omega, te lo pregunto porque comúnmente se habla de que no son obligatorias, no son vinculantes, digamos, las observaciones que hace Derechos Humanos, pero en cuanto a los alcances reales de la Comisión, ¿cuáles son? Bueno, quiero decirles, la verdad es que hay una pregunta que hace la mayoría de las personas y dice, bueno, si son tan necesarios los derechos humanos, ¿por qué no la Declaración Universal de Derechos Humanos se hizo vinculante desde el principio? Y la respuesta puede ser más filosófica o sociológica. Primero, es importante que cada país organice en la medida de su contexto histórico, sí, y en la medida de su desarrollo económico. Yo hablo de desarrollo, a quien hablará de crecimiento, yo creo en el desarrollo económico, cómo sus leyes tienen que alcanzar esta máxima de los derechos humanos. El que un país, el que una institución decida comprometerse a respetar los derechos humanos habla de una serie de esfuerzos éticos y morales. Hacia allá va el compromiso con las comisiones, es más, con el sistema no jurisdiccional de los derechos humanos. No quiere decir que los derechos humanos solamente se pueden defender por la vía no jurisdiccional. Se pueden defender por medio del juicio de amparo, y habrá otros mecanismos de control constitucional en los que personas de la abogacía son más expertos, como la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, pero el sistema no jurisdiccional tiene un espíritu moral. Entonces, nosotros lo que ofrecemos cuando ofrecemos nuestra investigación, realizamos una investigación a una queja. Esa queja tiene procedimientos, tiene testimonios, tiene valoraciones y peritajes de nuestras personas especialistas, tiene comparecencias, tiene pruebas documentales, y al final concluimos si un hecho violatorio existió o no existió. Y generamos un documento muy bien integrado que se llama recomendación. Y la ley dice, la recomendación es obligatoria si la autoridad la lee, la analiza el razonamiento de la comisión, de nuestros visitadores, analiza las pruebas y determina que si hubo una violación a derechos humanos, la acepta y decide reparar. Yo hablé hace un momento de las 4 obligaciones de la Constitución con respecto a los derechos humanos, pero hay otras 4 obligaciones constitucionales con respecto a las violaciones a derechos humanos del Estado. La primera es prevenir, evitar que sucedan.
Claro. La siguiente es investigar. Si tengo sospecha, investigo. La otra es sancionar. Si una persona servidora pública cometió una violación a derechos humanos grave o una violación a derechos humanos, tengo que sancionar. Y la última es reparar. Y esa reparación se da por medio de la recomendación. ¿Para qué sirve la recomendación? Es algo que yo iba a abordar un poquito más adelante, pero aprovecho y lo digo ahora. Por favor. La recomendación no es para exhibición política, siempre se ha manejado para exhibición política. La recomendación, el solo hecho de emitir una recomendación es una medida de satisfacción para las víctimas de decirles, esto te pasó, está mal y no debió suceder y tenías razón. Y la otra es asegurarnos que tengan acceso a la reparación integral, claro, a la rehabilitación, a la compensación, a la restitución, a la garantía de no repetición. Estos casos no deben pasar. Y por último, y no menos importante, que yo también creo que lo tenemos que tomar en cuenta, pues es a la seguridad y a la certeza de que las autoridades van a respetar derechos humanos a través de estos mecanismos de control. ¿Hay mayor conciencia hoy sobre los derechos humanos? Hay una reforma, la reforma se dio en 2011, esta reforma en el 2011 a nivel constitucional, por eso yo hablaba de los derechos humanos, porque sí, elevan los derechos humanos a un rango constitucional. Antes eran garantías individuales, a quienes nos los enseñaron así en la clase de civismo, sí, y antes hablábamos de individuos, ahora hablamos de personas y hablamos de derechos humanos y derechos fundamentales. Entonces, sí, definitivamente esta reforma le dio fuerza a la Comisión, bueno, a los derechos humanos en general, nos hizo replantearnos cómo es que los derechos humanos tienen un papel central y que tienen que estar en todas las leyes y en todas las políticas públicas, y que tenemos que mirar a las personas desde un enfoque interseccional, es decir, los famosos, no me gusta la palabra, los grupos prioritarios o los grupos en riesgo de vulnerabilidad, que tendríamos que verlos con este enfoque diferenciado. Y creo que esta reforma es esencial y sí le da sentido a los derechos humanos y nos da a las personas servidoras públicas la responsabilidad de capacitarnos al respecto. Sí, opino que hay una conciencia mayor sobre los derechos humanos. Se atienden, sin duda se atienden mucho más que antes, pero en cuanto a las recomendaciones, por ejemplo, las atiende igual la autoridad, o la reparación del daño, por ejemplo, en un porcentaje, ¿cuánto porcentaje de un 100% se repara, por ejemplo? Sí, bueno, esta historia sobre las recomendaciones, pues también ha tenido pues una trayectoria que es importante mencionar, ¿no? Nosotros, más que reparación del daño, hablamos ya de reparación integral. En el 2014 y 2015 surge la Ley General de Víctimas, y en el Estado la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, y ahí habla de entender que pues esta reparación debe darse en diferentes modalidades, como las que ya mencioné, ¿no? Rehabilitar, garantías de no repetición, de que este evento no vuelva a sucederse, de satisfacción, que es de disminuir el malestar, de compensación, de restitución, y bueno, el contexto aquí es entender que estas recomendaciones, que hasta ahora, por lo menos en mi periodo, hemos emitido 21 recomendaciones, han sido aceptadas por la autoridad. De estas 21 recomendaciones, 5 han sido cumplidas en su totalidad. La Comisión de Derechos Humanos ha emitido cerca de 160 recomendaciones a lo largo de su historia. Pero yo quiero comentarte algo. Antes del 2015, antes de que nosotros como Comisión de Derechos Humanos recibiéramos una recomendación de la CNDH es una cosa y la Comisión de Derechos Humanos del Estado es otra. Nosotros investigamos temas que tienen que ver con autoridades estatales y locales o municipales, y la CNDH se encarga de investigar lo que tiene que ver con autoridades federales, aunque estén aquí. Por ejemplo, IMSS, ISSSTE, Policía Federal, aunque estén en territorio de Quintana Roo, son quejas que se turnarán a la CNDH. La CNDH nos hace una observación sobre una recomendación que se emitió y nos dice, oye, tus recomendaciones solo piden 2 cosas: reconocimiento de los hechos y una disculpa privada, y además un inicio de procedimiento administrativo dentro de la institución del servidor o servidora pública que violentó derechos humanos. Tu recomendación está incompleta. Entonces, de 2 puntos ampliamos a toda esta gama de puntos que te digo, de acuerdo a la Ley General de Víctimas. Eso fue 2015, y entonces hizo que la mayoría de las recomendaciones
pues fueran de difícil cumplimiento, porque el Estado tendría que generar toda una estructura para cumplir estas recomendaciones. Y lo que no se modificó en la ley es que las autoridades tienen 6 meses, pero independientemente del tiempo que tenga la autoridad e independientemente del tiempo que haya pasado, la reparación es un derecho que nunca prescribe. O sea, las personas víctimas, si no pueden ir a la autoridad que violentó en ese momento, que aceptó la recomendación, más bien dicho, porque quien violentó fue un servidor público de esa institución, pueden ir ante la CEAVECRO, que tiene un papel de reparador supletorio, es decir, cuando la autoridad no repara, quien repara ese AVECRO, y a partir de eso accederá a un fondo de reparación. Pero ese mecanismo está vigente para todas las víctimas, entonces creo que aquí es lo importante ver, es agilizar esos mecanismos de reparación de esas recomendaciones que ya se emitieron, y mi trabajo como ombudsperson es ver que las recomendaciones que yo emita pues se cumplan dentro de los plazos previsibles, porque si no, el camino para las personas víctimas es largo y es tortuoso. Claro, tienen término. Tienen término de 6 meses, con posibilidad a prórroga cuando las autoridades puedan demostrar que están haciendo esfuerzos de cumplimiento, porque te quiero decir la verdad, o sea, a veces no todo depende de las autoridades pueden decir, bueno, yo quiero saber cuánto tengo que compensar o cómo puedo rehabilitar, pero a lo mejor dependo de la vinculación con una institución de salud o dependo de que me den un dictamen, entonces ahí el tiempo se hace un poquito pues más, se prolonga, ¿no? Se hace más amplio, y eso también lo entendemos cuando hay disposición de reparar. En mi experiencia, y eso lo puedo decir en estos 2 años, yo siempre me he encontrado con autoridades dispuestas a admitir las recomendaciones y hacer esfuerzos importantes por reparar. Bien, hablemos de la institución. Sé que ofrecen cursos, capacitaciones, incluso una maestría. A ver, cuéntanos sobre eso. Bueno, para explicar un poco lo que hace la Comisión de Derechos Humanos de manera muy sencilla, yo lo divido en 2 ejes, ¿no? El primer eje, que es la protección jurídica, que es un poco de lo que hablamos al respecto, las quejas, las investigaciones, las recomendaciones. Y el otro eje es la cultura de derechos humanos, la capacitación de derechos humanos, que también es una responsabilidad importante, insisto, de todas las instituciones, pero bueno, que la Comisión de Derechos Humanos tiene que ser una institución emblemática en este tema. Ejemplar, ¿no? Por demás especializada. Entonces aquí tenemos 2 rubros, ¿no? Esta capacitación que se da desde la Dirección de Capacitación, que es un temario, son 29 temas. Cuando yo llegué de presidenta había como 109, pero la verdad es que hicimos un análisis estadístico y nos dimos cuenta que algunos temas pues le pertenecían más al ámbito de salud mental, al ámbito de psicología organizacional. El tema de cómo manejar conflictos en el entorno laboral, yo creo que es un tema que pueden abordarse desde otros esquemas, ¿no? Creo que lo nuestro era más derechos laborales, por ejemplo, derechos humanos en el ámbito laboral, y redujimos este temario a 29. Este temario lo ofertamos y lo ofrecemos para todas las personas que quieran que la comisión acuda. Tenemos capacitadores que son personas especializadas que hablan sobre derechos humanos, que están capacitadas en estos temas y que también llevan muchos años en la institución, saben de técnicas pedagógicas. Ellos pueden abordar cursos con o sin proyector desde comunidades universitarias, empresas, organizaciones de la sociedad civil y por supuesto la comunidad en general, grupos vulnerables o de atención prioritaria. Y lo comento así porque para poder organizarnos en la comisión decidimos que nuestra obligación era informarle a las personas sobre sus derechos, a la comunidad sobre sus derechos. Y la obligación de las personas del servicio público es capacitarse sobre los derechos. Entonces también atendemos las solicitudes que nos hacen los municipios, el Estado o los trabajadores de cualquier institución para poder abordar sobre las obligaciones que tenemos de respetar y de proteger los derechos humanos. Y esta es nuestra área de capacitación que funciona en todos los municipios, que tiene una persona capacitadora, por ejemplo, en Lázaro Cárdenas, en Felipe Carrillo Puerto, sobre todo en Otompe Blanco, en Chetumal y en Cancún, donde está la mayoría de la población que tenemos en el estado numéricamente hablando. Claro. Bueno, se concentra la Dirección General de Capacitación. Y por otro lado, está el otro esquema de capacitación que también tenemos, pero esto más que capacitación es profesionalización. Tenemos un instituto de formación especializada en derechos humanos, una escuelita de derechos humanos
No le digo universidad porque nosotros tenemos un convenio que actúa como REVOE, es una unidad administrativa de la comisión, pero ofrecemos estudios de posgrado y el gran logro es que en el 2024 generamos una nueva normativa y en esa nueva normativa lo que hicimos es diversificar los mecanismos de titulación. Por ejemplo, tenemos una maestría de Derechos Humanos que empezó desde el 2017. Y en la tercera generación, en el 2018, hubo una reforma al reglamento y decía que para titularse única y exclusivamente se podía hacer un trabajo de tesis. Y bueno, eso de alguna manera generó un embudo de todas las personas egresadas de esa maestría que no alcanzaban promedio. Lo que nosotros hicimos fue un nuevo reglamento que posibilitaba no solamente la tesis, sino la publicación en revista arbitrada de un artículo, cursar un diplomado especializado y bueno, también evidentemente el promedio como un esquema de titulación. Y bueno, la verdad es que me enorgullece porque hemos hecho un gran trabajo todo el equipo del Instituto de Formación Especializada y de los 118 estudiantes que egresamos, ya por lo menos 102 ya tienen su título de terminación o su diploma como especialistas, porque aparte de la maestría, que ya vamos por la 6ª generación en mayo, también tenemos una especialidad en el interés superior de la niñez y de la adolescencia. En su primera edición, pues tuvo 9 personas egresadas, 8 ya están con su diploma de especialistas y ahora que la lanzamos, duplicamos la currícula, tenemos 21 alumnos estudiando esta especialidad. Entonces creo que también esta certeza de poder titularse pues atrae que las personas quieran profesionalizarse y también tenemos 2 diplomados profesionalizantes registrados, uno en Derechos Humanos e Inmigración y otro en Argumentación Jurídica de Derechos Humanos. 5 generaciones y ya prácticamente terminando la 5ª generación. Ya terminamos la 5ª y es la primera vez y esto también me da mucho orgullo decirlo por el equipo y por el orden y la estructura que hicimos, que durante la graduación entrego títulos, o sea, generalmente hacemos la fiesta, bueno, no la fiesta, una ceremonia tranquila, entregábamos un título y bueno, posteriormente veíamos los trámites y esta vez la verdad el equipo ha sido tan eficiente y las personas estudiantes también tan comprometidas y responsables, el cuerpo docente también, que tuvimos tiempo de hacer el trámite y quienes se tenían que titular por promedio, en ese mismo acto entregamos títulos y es la primera vez que pasa desde la creación del IFED en el 2016. ¿Cuánto tiempo dura la maestría? 1 año y medio. Y tiene toda la validez. El convenio que tenemos, el REVOE, no solo eso, sino que hicimos por primera vez la actualización de la matrícula, reforzamos materias como metodología, actualizamos nombres de algunas materias, también contenidos y la verdad es que también colocamos algunas actividades dentro de la maestría que refuerzan mucho este conocimiento educativo. Y quien tenga interés, por ejemplo, quien tenga interés en las páginas de la comisión, vamos a empezar en mayo la 6ª generación de la maestría, vamos a estar haciendo los lanzamientos de todos los estudios que tenemos y bueno, les vamos a hacer llegar para quienes estén interesados. Es una maestría que no implica y es multidisciplinaria, no tienen que tener formación como abogados o licenciados en Derecho, realmente han egresado personas ingenieras, personas psicólogas, médicas. El objetivo es desarrollar el enfoque de derechos humanos y bueno, homologamos conocimientos jurídicos porque sí podemos aprender acerca de temas jurídicos de derechos humanos para poder terminar la maestría. ¿Son los fines de semana, costos? Sí, son los fines de semana. ¿O descarten de una vez? Son fines en la actualización curricular algo nos dejó la pandemia y dentro de lo que nos dejó la pandemia, que ahora vamos a abordarlo muy bueno, es que la mayoría de nosotros se familiarizó con la virtualidad. Claro. Entonces, en la actualización de la maestría ahora del nuevo sistema, son tres clases en línea y una clase presencial que hasta el momento es en la ciudad de Chetumal. Los costos vamos a actualizarlos porque dependemos un tanto de los contextos de impuestos, porque hay que pagar impuestos, pero son cuotas de recuperación y vamos a estarles haciéndole conocer la convocatoria y bueno, si están interesados es una muy buena forma de profesionalizarse en derechos humanos y esto es importante. Yo sé que hay mucha oferta de maestrías en derechos humanos desde muchísimos espacios, en universidades de otros países, incluso de otros estados, pero aquí la reflexión se hace con la realidad de nuestro estado, con los datos que vive pues nuestra realidad social, las violaciones a derechos humanos que se presentan
pues en nuestro contexto, y eso creo que es rescatable y es importante porque es en la medida en la que podemos aportar como profesional a resolver soluciones reales. Claro, casos concretos, verídicos, estando aquí mismo, ¿no? Así mismo. Omega Ponce, cuéntanos por favor, sobre tu trayectoria en derechos humanos, tu experiencia en la materia. Pues ya que me escucharon hablar un poquito, se darán cuenta que yo no soy abogada, yo soy psicóloga con formación clínica. Llegué a la comisión en el 2005. Yo tenía 18 años cuando llegué a la Comisión de Derechos Humanos como voluntaria. Y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar en el área de capacitación y me dedicaba a esto que les cuento a ustedes que hacemos las personas, a hablar sobre derechos humanos en diferentes espacios donde nos dan la oportunidad. De hecho, muy nostálgicamente recuerdo que en esta estación conducía la revista radiofónica Por el Derecho de Ser Humano. Hace muchísimo tiempo que teníamos el espacio por acá. Y bueno, después de que terminé la carrera, yo necesitaba saber qué más podía aportar a la institución. Eso es importante decir, los primeros 2 años yo fui voluntaria de derechos humanos, quería cambiar el mundo, ¿no? Sí. Y después de eso, bueno, ya me incorporo como parte del equipo de capacitación y cuando se abre el Centro de Atención a Víctimas, esta área que les comenté que hace el acompañamiento psicológico a las víctimas, pues decido pedir una oportunidad, pero no estaba en Cancún, solo estaba en la ciudad de Chetumal, entonces me mudé durante 2 años. Después regresé, ocupé una jefatura de vinculación, que es el antecedente de la coordinación de ONGs, donde luego estuve, y bueno, me di cuenta que me gustaba mucho trabajar de la mano con sociedad civil organizada. De hecho, algo que siempre digo, y lo digo en todos los espacios, y lo repito porque así lo creo, es que la defensa de los derechos humanos no se concibe sin el acompañamiento de la sociedad civil organizada, sea cual sea. Esté o no de acuerdo con nosotros, es básico que nos acompañen y que nos ayuden a tomar decisiones a las instituciones. Y bueno, creo, y eso también lo dije desde mi entrevista cuando decidí postularme para la presidencia, que las instituciones somos instituciones que de la manera correcta podemos transformar las realidades de las personas, y por eso me quedé aquí durante casi 20 y tantos años, ya llevo en la comisión mucho tiempo, y bueno, fui nombrada presidenta en diciembre del 2023 y dejaré de serlo el 11 de diciembre del 2027, pero pues toda una vida. Si me preguntas sobre mi trayectoria y la experiencia, yo la puedo reducir a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Es mi trayectoria y es toda mi experiencia. ¿Conoces las entrañas entonces de la comisión? Y de todo. ¿Cómo la recibes y cómo está hoy la comisión? Bueno, la recibo con mucho entusiasmo y con mucho miedo, como siempre. No es lo mismo trabajar. Un gran reto, ¿no? Por supuesto. Sí, un gran reto. Un gran reto por muchos sentidos. Es un gran reto venir de dentro, porque la dinámica con el equipo implican situaciones distintas, ¿no? Que alguien que llega de repente sin derecho a curva de aprendizaje, no, yo no tengo derecho a curva de aprendizaje, claro. Como bien dices, conozco las entrañas, conozco a todas las personas que trabajan en la comisión, ustedes digan mi nombre, yo sé quiénes son, y como les dije, trabajé en Chetumal, trabajé en Cancún, entonces pues recibo una comisión y haciendo esta diferencia, ¿no? Con la necesidad, como todas las instituciones, de renovarse, como todas, sobre todo después de los contextos de pandemia. Recibo una comisión que durante 2 años no tuvo presidente designado, más bien había una encargaduría. Y bueno, pues sí, fue para mí muy importante hacer un análisis general de cómo estaban las cosas desde esta nueva responsabilidad, que insisto, por más de que trabajara ahí y estuviera todo el tiempo, bueno, observarlo desde un pequeño ámbito es una cosa, pero tener una responsabilidad total es otra, ¿no? Entonces, cuando yo llego en 2023, por ejemplo, en tema de protección jurídica, teníamos un rezago en las investigaciones de queja. Teníamos expedientes desde el año 2016 hasta el año 2023. Teníamos 933 expedientes de ese periodo de 8 años. 933. De esos me quedan 7 actualmente y espero, de acuerdo a la última reunión que hice con mi equipo, el 1 de mayo ya no tener, 1 de mayo aunque sea inhábil, lo vamos a tener, no vamos a tener ningún expediente, todos ya van a estar investigados y resueltos. Y bueno, hasta el día de hoy, mi objetivo es que este rezago no se vuelva a volver una realidad para quien me releve, para quien siga en el cargo. Entonces, cuidamos mucho
los expedientes que pueden resolverse de manera inmediata. Cuidamos mucho las estadísticas. Yo sé que los números son fríos, pero son un indicador de cómo vamos organizando y hacia dónde tenemos que poner atención. Y hasta hoy, bueno, el día de hoy, la comisión tramita en total, contando 2026, 520 expedientes. Okay. Menos expedientes son más organización para los visitadores, menos carga de trabajo de expedientes de hace años y más certeza para personas quejosas. Entonces hicimos una reestructuración en la protección jurídica, la estamos atendiendo y yo me siento muy satisfecha porque estamos haciendo el trabajo. Omega, ¿cuáles son las quejas más frecuentes y cuáles han sido los casos más complejos que te ha tocado enfrentar? Bueno, cuando hablamos de violaciones a derechos humanos, personalmente yo creo que todas las violaciones son complejas y son graves porque afectan la vida de las personas. Pero sí sé que la ley especifica algo que se llama violaciones graves a derechos humanos y son aquellas que tienen un impacto en la vida de las personas que es permanente. Y bueno, evidentemente las quejas que más recibe la Comisión de Derechos Humanos, donde la gente o las personas solicitan la intervención, tienen que ver con los famosos DESCA, los derechos servicios. Estamos hablando de contextos de educación, salud, seguridad, impartición de justicia, por ejemplo, acceso a la justicia, y es donde la comisión está más presente con las personas, donde se le ubica más, ¿no? Y hay temporadas, por ejemplo, las inscripciones o los regresos a clases son situaciones donde las cuotas voluntarias se vuelven tema de involucrar a la Comisión de Derechos Humanos y la mayoría de estas quejas se gestiona en los contextos de intervención médica, pues ustedes saben que pues los hospitales generales pues son competencia aún de la Comisión de Derechos Humanos en algunos mecanismos de atención, también Fiscalía, seguridad ciudadana de los municipios, y son los casos más representativos para la comisión. Lo que tienen que tener claro es que nosotros le pedimos a las personas que si pueden solicitar nuestra intervención antes es mejor. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos facilitar la comunicación entre las autoridades y las personas, posiblemente podamos evitar no solamente una queja, sino la afectación prolongada de una violación a derechos humanos, que un servicio se pueda restituir de manera inmediata, y así lo hemos hecho. Cuando las personas van a la comisión les preguntamos si quieren que los acompañemos, que volvamos nuevamente a retomar algún trámite, y si lo hacemos así, solucionamos, bueno, se queda todo en un antecedente. En caso de que no pueda ser así, de que la queja tenga que ser investigada, pues lo hacemos con el acompañamiento de las personas quejosas. Aquí quiero ser muy clara. Si bien es cierto que la comisión puede recepcionar o iniciar quejas por oficio o recepcionarlas en línea o por teléfono, en algún punto, sí o sí, en los primeros 5 días, vamos a buscar a las personas quejosas para ratificar, porque nosotros no podemos hacer investigaciones anónimas y tampoco podemos hacer investigación sin conocer y saber cuál es la afectación del hecho violatorio. Y el hecho violatorio lo tiene que cometer o lo tiene que generar una autoridad o un servidor público municipal o estatal contra una persona particular, o sea, contra un ciudadano o contra una persona. Yo no digo ciudadano porque niños, niñas y adolescentes también pueden acudir a la comisión y también pueden presentar una queja, y posteriormente ratificaremos con quien sería su representante y ellos en calidad de agraviados. Pero bueno, hay mecanismos. Yo lo que le recomiendo a todas las personas es, si no saben qué hacemos, si tienen alguna duda, porque nuestra competencia es muy técnica, está muy determinada constitucionalmente, está muy determinada en ley también nuestro procedimiento, acérquense a la Comisión de Derechos Humanos, háganos una llamada aquí en Cancún 898-2290, 898-2291. Yo en Cancún, una de las cosas que hice en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, es quitarnos el horario de pandemia. O sea, la verdad es que cuando yo llegué también teníamos este horario de 9 a 3, la mayoría de las instituciones ya trabajaban normal, y lo ampliamos porque de 9 a 4 dividimos los turnos, pues la mayoría de las personas están trabajando y a veces no podían ir a revisar cómo estaba su investigación, cómo iba avanzando su queja, y ahora estamos de 9 a 8 de la noche divididos en 2 turnos para que podamos atender a la gente. Entonces, en ese horario estamos ubicados enfrente de Plaza Hollywood, pues pueden ustedes acudir a la comisión o por medio de una llamada o redes sociales y les vamos a orientar. Muy bien, quien se sienta agraviada o afectada, cualquier persona puede ir ahí a
Avenida Cobá, casi con Palenque. Casi con Palenque. Sí. Y ahí está el teléfono. Sí, 898-2290, nuestras redes sociales también, Facebook, Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, y con mucho gusto les atenderemos, pero si no saben qué hacemos, vayan con nosotros. Si no les podemos ayudar y lo puede hacer cualquier otra institución, los vamos a canalizar o a vincular. Y bueno, el objetivo es servirle a las personas. Y entonces, antes de que pase algo grave, por favor, piensen en la Comisión de los Derechos Humanos para que podamos nosotros atenderlos. ¿Hay algún caso, aun cuando son delicados estos temas, por la secrecía o la privacidad, que puedas comentar, que haya marcado tu gestión, por ejemplo? Bueno, yo tengo, como yo les dije, mi formación es ser psicóloga. Y yo respeto mucho las manifestaciones que pueden hacer las personas o que han hecho sobre las quejas de manera puntual. Pero yo que sí he tenido la oportunidad de hablar directamente con las víctimas, incluso en mi gestión o antes, siempre les dejo a ellas el manejo de la información por varios contextos, ¿no? La revictimización es una de ellas. La otra es que, siendo muy honestos, no todas las personas quieren que su vida o que sus vivencias aparezcan públicamente o que sean temas emblemáticos. Entonces, siempre he sido muy respetuosa. No es que no hable de las recomendaciones porque no existan. Las recomendaciones son públicas y están en la página de la comisión para quien guste consultarlas, y pueden servir incluso para trabajos de investigación. Más bien, yo tengo respeto a los procesos y a los duelos que viven las personas. Yo sí me he encontrado casos tan dolorosos donde las personas han perdido tanto que me han dicho: yo no quiero que nadie se entere de esto, yo no quiero seguir, yo no voy a los medios no porque no pueda, sino porque yo no quiero recordar esto toda mi vida. Entonces, yo en esos contextos sí soy muy respetuosa, pero por supuesto que todo lo que involucra a niños, niñas, adolescentes y temas que impliquen pérdida de salud o pérdida de vida son temas graves, y yo creo que son temas en los que nosotros hemos trabajado mucho. Sí hemos hecho cosas importantes en la comisión y hemos emitido recomendaciones. La más antigua era del 2016, entonces creo que realmente el equipo ha hecho un trabajo importante. Es el mismo equipo, no hemos hecho cambios sustanciales en el equipo que hace el trabajo, en el equipo operativo, y es el mismo equipo guiado de manera distinta y con el objetivo de beneficiar a las personas. Por supuesto que hay casos lamentables que una quisiera que nunca hubieran ocurrido, pero pues yo espero que la comisión, la reparación y las instituciones podamos aprender de ellos para tener un mejor manejo de nuestros procedimientos. Ok, ya estamos en la recta final, nos quedan pocos minutos. Cuéntanos, por favor, cómo has trabajado con la comunidad. Pues yo quiero decirles que en la comisión, además de todo esto, hemos reactivado una serie de cosas. Tal vez lo diré muy rápido, pero les invito a las redes sociales para que lo vean. Primero, volvimos a reinstalamos, mejor dicho, el mecanismo de monitoreo de la Convención de las Personas con Discapacidad. Es un mecanismo que tiene un comité técnico. Agradezco al comité técnico, que está conformado por primera vez en su mayoría por profesionales que viven la discapacidad. Va a ser importante para transversalizar esta perspectiva. También tenemos, como la pandemia nos dejó algo que es la enseñanza de los cursos autogestores, tenemos 2 cursos en línea, uno que se llama Espacio de las Infancias, y que habla acerca de los derechos humanos de las niñeces, donde personajes les enseñan a transitar a través de música, cuentos, historias y juegos para que niños entre 6 y 12 años aprendan sobre sus derechos. Está dividido en primaria alta y primaria baja. Les invito a que en las redes sociales, con escanear en su celular o en su tableta, pueden realizar el curso, pero también tenemos la misma opción de los derechos humanos, Espacio sobre los Derechos Humanos, Aprende Paso a Paso. Este es un curso dirigido a personas adultas que pueden también, a través de anécdotas, de historias, ver cómo los derechos humanos se reflejan en su vida. Los 2 cursos tienen una constancia avalada por el Instituto de Formación Especializada, y estos 2 cursos no los realizó la Comisión de Derechos Humanos, los realizaron profesionales voluntarios orientados con el conocimiento de derechos humanos. Les agradezco a todo ese grupo de profesionales que nos regalaron estos contenidos, estos cursos. Nosotros solamente tenemos la plataforma que los administra, e invito a todas las personas a que ingresen, a que lo realicen y que aprendan sobre lo que hace la Comisión de los Derechos Humanos y cómo afecta nuestra vida.
más bien cómo beneficia nuestra vida el ejercicio de nuestros derechos humanos. También decirles que tenemos el concurso infantil de dibujo, antes lo hicimos en comunidades indígenas y este año nos vamos a las islas, nos vamos a Cozumel, Isla Mujeres, a Holbox y a Punta Allen. Todas las niñeces que estén por allá vamos a visitarlas para que el concurso de dibujo se integren. Va a haber premios, va a haber también espectáculos importantes. Vamos a llevar una compañía de títeres profesional, la compañía Chuto, que habla acerca de los derechos de las niñeces. Vamos a tener nuevamente el concurso de fotografía, vamos a acompañar a sociedad civil organizada, a carreras, a eventos. El objetivo es que ustedes puedan tener una cercanía con la Comisión de los Derechos Humanos, más allá solo de las quejas o de ir a dar una plática, que ustedes sepan que estamos involucrados en la comunidad. Y bueno, todo esto lo vamos a tener este año y más. Yo les agradezco mucho el espacio y la oportunidad de dirigirme a la comunidad que les ve y que nos ve, y decirles que las puertas de la Comisión de los Derechos Humanos están y estarán abiertas, porque aquí vamos a construir la paz, pero de la única manera en la que lo sabemos hacer, trabajando por los derechos humanos. Mira, producción nos acaba de regalar 3 minutos más. ¿Qué otra información tienes para compartir con la mujer? Ay, muchísimas gracias por esos 3 minutos. Bueno, sí, decirles también que estén muy pendientes porque tenemos algunas campañas que saldrán en redes sociales, sobre todo para informar acerca de las fechas conmemorativas del tema de las niñeces, las personas que viven con discapacidad, que también es importante. También tenemos nuevamente el Premio Estatal de Derechos Humanos, que esa es una iniciativa que reactivamos el año pasado. El año pasado las asociaciones ganadoras fueron CISBA, que trabaja con personas migrantes, y MASDEC, que trabaja en comunidades indígenas. Este año vamos a premiar a las asociaciones que trabajan por los derechos de las personas mayores y también en la protección específicamente de las niñas. Entonces vamos a lanzar pronto la convocatoria y tenemos por ahí una sorpresa para las juventudes. Vamos a hacer un concurso en las juventudes para hacer campañas en redes sociales, porque ya están metidos en las redes, pues que estén organizados en redes por los derechos humanos. Así que todo esto viene a fortalecer el trabajo que tenemos con la comunidad de la mano de sociedad civil organizada, y que sepan que hay una institución que está trabajando, y no solamente soy yo, la institución no es mía, la institución es de ustedes, y somos un grupo de personas, 140 personas en todo el estado, que tenemos un trabajo importante, cada una tiene una misión esencial. Y pues les pido su ayuda para multiplicar estos esfuerzos y también para que nos retroalimenten si alguna persona tiene alguna situación con sus quejas o con sus recomendaciones y necesita información actualizada. No importa el año, no importa cuál sea el asunto, qué presidenta estaba, qué persona estaba, escríbanos y con muchísimo gusto haremos lo necesario para orientarles y ayudarles. Muy bien, Omega. Antes de concluir, no puedo dejar de preguntarlo. En una frase, por favor, ¿cuál es el mayor desafío de los derechos humanos en Quintana Roo? El mayor desafío de los derechos humanos es que las personas puedan conocerlos y las personas servidoras públicas podamos respetarlos. Muy bien, muchísimas gracias por tu visita, encantado. No, al contrario, gracias por el tiempo. Omega Ponce, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en Quintana Roo. Esto fue Hablemos de Frente, nos vemos y escuchamos el siguiente miércoles a las 5 de la tarde. Hasta entonces.